a Informe Capital especial en este día frío y ya nos vamos con nuestra compañera Natalia de Brum, que nos va a adelantar algo de lo que se va a estar desarrollando a partir de las 18 horas en Informe Capital. Buenas tardes, Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Noé? Pequeño adelanto y además también mostrarles en vivo lo que está sucediendo en este momento. Debido, a raíz de lo que fue la conferencia en el día de ayer, donde se anunciaron las 3 etapas del retorno presencial de las actividades en lo que tiene que ver con la educación, los sindicatos, todas las federaciones de la educación están reunidas en este momento desde las 4 de la tarde aproximadamente con el CODICEN. Lo que ustedes están viendo en este momento son los representantes de las federaciones educativas que están aquí, de los sindicatos de las federaciones que están reunidas con el presidente del CODICEN. Vamos a estar acá, por supuesto, al término de la misma. Seguramente vamos a poder ampliar toda la información. Parte de lo que se le ha consultado tiene que ver con este protocolo de ingreso, con las medidas de seguridad, de higiene, además también para los niños. Y también la parte de las medidas que tienen que ver con los docentes auxiliares y todo el personal de trabajo de la educación. Perfecto, Nati, muchas gracias. Nos reencontramos contigo a partir de las 18 horas. Y yo quedé también hablando bajito, como ella. Y ahora saludamos a nuestro otro compañero, Jorge Temponi. Tempo, ¿dónde estás hoy? ¿Qué tal, Campo? Buenas tardes. Por suerte bajo techo, porque la verdad, como diría una tía, se vinieron los primeros fríos. Está fresco y fresco y gris el viernes de tarde. ¿Usted cómo la lleva, Campo? Usted que es una mujer ya grande. ¿Cómo? ¿Perdón? Que sos grande, Campo, hablando? En todo sentido, que te admiro y te quiero. Y que estamos en el Supra, acá en la Ciudad Vieja. En el... Bien, me alegro. Usted es de sangre caliente y derrocha juventud. Estamos en el Supra, le decía, hablemos en serio. Acá, no, gracias a usted. En la Ciudad Vieja, en la sede del Sindicato de Trabajadores Portuarios, para hablar fundamentalmente de 4 cosas. La olla que hacen los viernes, y esto es muy importante, en coordinación con otras ollas de la zona, para que en los distintos días de la semana nadie de los que está precisando fuertemente un plato de comida se quede sin él. Estamos hablando de una olla de los viernes a mediodía, acá en el Supra. Hablamos de canastas, porque han generado una primera tanda y van a generar una segunda. Entregaron más de 600 canastas y están pensando en una segunda tanda, ya trabajando en concreto para eso. Hablaremos, como siempre que vamos a los emprendimientos solidarios de los sindicatos, de la realidad del sector, qué ha pasado con los laburantes portuarios en todo este tiempo y cuáles son las preocupaciones, ocupaciones y perspectivas al día de hoy, y de una propuesta que hay de la mesa de sindicatos de los entes públicos, pensando en una canasta básica de servicios estatales, de gas, de luz, de agua y de internet. Esto es una propuesta que se ha lanzado y que se discutirá, o esperemos al menos que se discuta en los próximos días. Así que de esto y seguramente más, en un ratito desde el Supra. Perfecto, Tempo. Nos encontramos entonces en el segundo bloque contigo. Y ahora vamos a cruzar el charco, nos vamos a Argentina. En ese país, en este momento, hay aproximadamente 10.000 casos de COVID-19 y 419 fallecidos. Más del 75% de estos casos están en provincia de Buenos Aires y sobre todo en la capital argentina. Hace algunos días se aplicaron algunas medidas de apertura, pero ayer aumentaron exponencialmente los contagios y hoy se reunió el presidente Alberto Fernández con autoridades de la salud y sobre esto y la situación en Argentina vamos a hablar con el periodista Alberto Maldi. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, Noelia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Alberto, resumínos un poco cómo está la situación en Argentina, que habían empezado con una apertura, pero ahora parece que Fernández anuncia que sigue la cuarentena obligatoria. Sí, en principio, un poco lo decías vos, seguramente en un rato nomás los infectados van a llegar a los 10.000, porque, bueno, han crecido exponencialmente los casos, básicamente en la capital, en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, y esto obliga un poco a volver a hablar sobre el tema de las medidas de apertura de la cuarentena. Habrá que esperar hasta mañana para ver que el presidente Alberto Fernández, que como bien vos decías, está reunido en la residencia de Olivos con representantes
de salud, para que son un poco los que le van diciendo cómo sigue esto. Y en realidad, bueno, la posibilidad de que algunas de estas medidas de apertura que se habían dado tengan algún control un poco más estricto a partir del lunes. Esto tiene que ver con el transporte público, que según señalan los infectólogos es uno de los principales focos de contagio en el intercambio entre la capital de Buenos Aires y el gran conurbano, lo más cercano que está acá de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, habrá que esperar estas nuevas medidas de, no sé si cierre de algunas aperturas que se habían hecho, sino un control más estricto en cuanto a la gente, a la población, para cuando tome el transporte público, Noelia. Claro, se habla de que aumentaron los contagios justamente por la apertura, pero también se han hecho más testeos, ¿no? Sí, claro, claro. Indudablemente que a más testeos van a encontrar muchos más infectados. De todas maneras, todavía no es crítica la situación en la Argentina. Quiero decirte que de 24 provincias en Argentina hay 19 que no tienen problemas, o sea que incluso se han planteado una apertura hasta la posibilidad de volver a que la gente se pueda ver, se pueda acercar. Es el caso de Catamarca, donde tiene 0 contagio en el norte, y también algunas provincias del sur. El foco está centralizado en Capital y en Gran Buenos Aires, en lo que se denomina la región AMBA. Ahí está. Que tiene que ver donde hay más contagio, donde hay más gente, donde hay más población, ¿no? ¿Qué medidas económicas se han venido tomando, ¿no? Desde que empezó la pandemia, que trajo evidentemente una gran crisis económica y social mundial, ¿no? En Argentina, ¿qué medidas económicas se han tomado para paliar la situación? Bueno, básicamente, Noelia, la presencia del Estado en lo que tiene que ver con la posibilidad de la pequeña y mediana empresa de conseguir a partir de los bancos créditos más accesibles para que puedan reanudar su actividad, y también en lo que tiene que ver en otras empresas la posibilidad de que el Estado aporte una parte de dinero para superar la situación de los salarios de los trabajadores, ¿no? Entonces el Estado se ha puesto esa posibilidad de entregarle a las empresas una parte para que de dinero para que puedan llegar a pagar el sueldo de los trabajadores. Y otra cosa muy importante tiene que ver con lo que se conoce como el ingreso familiar de emergencia, esto IFE, que tiene que ver con aquellos sectores más postergados a los cuales se les está entregando 10.000 pesos por mes, que no es mucho, pero es menos que nada, para que puedan hacer frente a la situación básicamente del alimento, porque como saben ustedes, en Capital y en Gran Buenos Aires hay muchos barrios de emergencia donde se reúne mucha gente, donde vive mucha gente, y allí la situación es verdaderamente complicada. De hecho, el aumento de los casos de infecciones tienen que ver precisamente con esta situación de los barrios de emergencia, donde es muy difícil plantearse el distanciamiento social, donde viven en hacinamiento, donde incluso en un barrio cercano aquí en la capital, en Retiro, donde está la terminal de ómnibus que muchos conocen, ha faltado agua durante 10 días, ¿no? Ha faltado agua durante 10 días. Ah, claro. Es complejo eso. Sí. Y Alberto, las medidas que se tomaron de apertura tienen que ver también con los menores de edad, ¿no? Claro, esa se ha planteado en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal. A partir del fin de semana pasado se ha permitido que los menores de 16 años puedan salir una hora acompañados por sus padres, o el padre o la madre, para que tengan lo que se dice actividad recreativa, que puedan salir durante una hora, más o menos a 500 metros de domicilio, para que los chicos puedan tener un poquito de aire, porque uno de los sectores que más han sufrido la cuarentena tiene que ver con los menores, ¿no? Que han tenido que hacer
la tarea de la casa y han podido salir poco. De todas maneras, hoy está permitido en la ciudad de Buenos Aires que los chicos, las nenas o los nenes puedan salir un ratito hasta el supermercado a hacer las compras, ¿no? La salida permitida que tiene todo habitante. Pero esto se va a seguir permitiendo a partir de este fin de semana, ¿no? Que puedan salir los chicos acompañados del padre o de la madre, no la familia entera, que puedan salir por lo menos con la bicicleta, a andar un ratito a 500 metros de la casa durante una hora. Pero se apela mucho también, Noelia, a la conciencia de la población, ¿no? De que quién puede controlar si salen una hora, dos, media. Claro. Entonces se apela mucho a la conciencia de la gente. ¿Están multando o ya no? ¿Cómo? ¿Están multando a las personas que salen y no tienen los permisos o ya no? No, Porque... ya no, porque me parece que, por lo menos lo que se ve, es que han tomado conciencia de que, bueno, se arriesgan aquellos que no tienen el permiso, se arriesgan a alguna causa, ¿no? Alguna causa penal. Pero de todas maneras, todavía hay algunos que hacen alguna locura, ¿no? De que tratan de superar como sea la cuarentena y quieren salir y, bueno, allí se genera una situación de conflicto que seguramente a partir del lunes, como te decía hace un rato, y a partir de lo que mañana vuelva a decir el presidente en estos anuncios, se va a ampliar la cuarentena hasta el 8 de junio en la Argentina, básicamente en la Argentina, básicamente en la capital y el Gran Buenos Aires, ¿no? Porque después en las provincias, como te decía, hay situaciones particulares y especiales, seguramente que esa gente que trata de superar o eludir la cuarentena va a tener un poquito más de conciencia. Claro. Hay mucho trasiego de trabajadores de la capital, digamos, a provincia. Eso Sí, sigue sí, siendo con correcto. permisos de trabajadores esenciales. Sí, precisamente lo que se acordó en la reunión de ayer, que hubo un olivos entre el presidente Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, es que ese flujo tan grande de trabajadores que van de capital a trabajar a provincia o viceversa, que viven en provincia y vienen a trabajar a capital, solo tenga que ver con trabajadores esenciales. ¿Qué digo por trabajadores esenciales? Los que tienen que ver con la salud, los que tienen que ver con la seguridad, los medios de comunicación inclusive, pero se va a restringir muchísimo a partir del próximo lunes esos contactos, tanto en las terminales de tren, tanto en las terminales de subterráneo y en las terminales de colectivo, donde, como te decía, se va a tomar nuevamente el control de cada uno de ellos y que el permiso que tengan sea estricto a trabajadores esenciales, porque los infectólogos han dicho que indudablemente el tema del transporte público es un foco de contagio importante. Bien, bien. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, a las órdenes. Por favor, y que vaya mejorando la cosa por allá. Ojalá por ahí también, cuídense. Muchas gracias. Igual. Bueno, me imagino que muchos de ustedes que no tienen un pariente cercano o un conocido con celiaquía en esta época quizá no pensó en cómo estaría viviendo esta situación, ¿no? Es un grupo minoritario que tiene poca visibilidad, pero además los alimentos que tienen que utilizar son mucho más caros que los alimentos comunes, por llamarlos de alguna manera. Así que los invito a conocer un poco más sobre esta situación en el espacio Retratos de hoy. Y las personas que tienen celiaquismo son aquellas que tienen intolerancia al gluten. O sea que si las personas que tienen celiaquismo llegan a ingerir algún producto que tiene gluten, se produce una afección al nivel intestinal, que es el aplastamiento de las vellosidades. Al producirse este aplastamiento de las vellosidades, lo que sucede es que los nutrientes que entran con los alimentos dejan de entrar al torrente sanguíneo y dejan de nutrir a la persona. Debemos entender que la celiaquía es una enfermedad crónica, o sea, al momento que sos diagnosticado celíaco, te va a acompañar toda la vida. Pero hay una cosa muy importante que debemos tener en cuenta, que es
que la persona celíaca, si cumple estrictamente con una dieta libre de gluten, deja de tener lo que se llama la enfermedad para pasar a una condición. Como la llegada de la pandemia a Uruguay por COVID-19, tuvimos que cambiar la forma de trabajo y como verás aquí, tuvimos que empezar con el tema del trabajo con las canastas para poder atender a los celíacos en situación más vulnerable o aquellos también que por temas de distancia no pueden llegar porque no hay accesibilidad a estos alimentos. Entonces ahí empezamos a trabajar con el apoyo del INDA por un lado, con el apoyo de las empresas por otro, y con el apoyo de los gremios. Por ejemplo, el gremio del Círculo Católico, AFCOM, conjuntamente con el directorio, hicimos entrega de canastas. Esto que ustedes están viendo acá es empresa Ornex, conjuntamente con el gremio de casinos, la empresa Deli for Life, que nos hizo una donación y la llevó a todo el interior, la empresa Grutacar, la empresa Encanto, la empresa Sano Deleite, que donó muchos paquetes de galletitas y se entregaron personalmente. Hoy empezamos con Canasta Azul, que nos vamos a dedicar exclusivamente en esta primera etapa a los niños. A los niños de los equipos de fútbol, a los niños de Pereira Rosell. Estas canastas que ustedes ven aquí, estos son por la pandemia. Es una situación especial, pero nosotros ya desde antes, desde hace muchos años, se viene trabajando con las canastas que nos da Linda. La gran protesta que tenemos de esas canastas es el monto adjudicado para esas canastas. Los problemas cualitativos y cuantitativos que tienen esas canastas que estamos trabajando para lograr los cambios. Y en ese sentido que hablamos, las canastas de INDA, estas que son aparte por la pandemia, ahora vamos a ver el futuro, ¿verdad? Por los cambios vamos a ver el futuro. Entonces ahí sí estamos pidiendo el cambio en el artículo 433 de la Ley de Urgente Consideración de transformar por el lado de el Fondo Nacional de Recursos estas canastas en un módulo nutricional para que cuando la persona pueda ir a atenderse al hospital pueda recibir un módulo nutricional pensado y no de 500 pesos sino de 6.000 pesos. Tampoco queremos abandonar el tema de las canastas con el INDA, o sea, son dos trabajos paralelos. Uno va a ser recetado por el médico y el otro a través del Ministerio de Desarrollo Social. Y en este pedido que le vamos a hacer a los parlamentarios con respecto a la modificación de la Ley de Urgente Consideración, hablamos del módulo nutricional. El tema es cómo se va a hacer el celíaco de ese módulo y cómo se va a pensar ese módulo. Ese módulo va a estar en las farmacias de segunda categoría de todos los prestadores de salud, ACE, más todos los que todos conocemos que hay en Uruguay, y ese módulo va a ser pensado conjuntamente con un equipo técnico. Y ahí es donde vamos a pedir que ese equipo técnico lo integre también a CELU. ¿Por qué? Porque lo que esté formando ese módulo sea, por ejemplo, una harina, una mezcla de harinas, una mezcla de harina fortificada, un probiótico y la leche en polvo. Entonces, con esa alimentación, el médico va a evaluar al paciente, va a decir si necesita o no necesita ese aporte nutricional y de ahí de esa forma le va a hacer la receta y lo va a poder retirar en la farmacia. Y ahí el médico va a saber cuánto tiempo está cubierto el paciente y cuando vuelva a la consulta cuál fue el efecto de utilizar ese módulo nutricional. ¿Por qué? ¿Qué debe entender el Estado con esto? Que si el paciente retira un módulo nutricional que le cuesta 5.000 pesos, el paciente recupera su flora intestinal, el paciente sana y pasa a salir de celíaco a estar en la condición, los costos para él van a ser menores. No va a estar en el médico, no va a tomar tiempos y el peligro de que ese paciente pueda terminar en un CTI, que todos sabemos que sale $1.200 por día a la cama. Entonces creo que el Estado tiene que entender que es mucho más fácil atender correctamente a un paciente celíaco, fácilmente de revertir la situación y tiene que empezar a abrir los ojos y ver lo que se llama los costos indirectos en salud. O sea, esto es un término fármaco-económico. Eso sería lo importante. Todas las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, les cuento que vienen llegando un montón de videos del concurso para niños, niñas y adolescentes Movete en Casa, que es un concurso que está organizado por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular y también por la Red de Actividad Física del Uruguay, justamente para promover la actividad física en casa y también, ¿por qué no?, la actividad lúdica. Así que los dejamos con una pequeña muestra de estos videos y nos vamos a la pausa. Ya venimos.
Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No saca muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira italiano y chino. Si no toman medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa. Seguimos en Informe Capital Especial y ya nos vamos con Jorge Temponi. Tempo. Gracias, Noelia Campo. No todos los días se está a la vez con dos presidentes. Yo estoy con dos presidentes en Qué este momento. bien. Presidenta y presidente. Y los presento rápidamente, sí, muy bien. Empezamos por Vanessa Peirano, que es la presidenta del SUAMP, que es el sindicato de la Administración Nacional de Puertos. Es decir, los servidores públicos del puerto, los trabajadores públicos, que a su vez es un sindicato que forma parte del SUPRA, que los une a todos. No sé si me expliqué, creo que sí. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes, sí, perfectamente te explicaste. Gracias y gracias por recibirnos. Y con el presidente del SUPRA, en general, que no es otro que Marcelo Briñón, que está también con nosotros recibiéndonos. Gracias, Marcelo. Pero bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? Empecemos hablando de la olla, lo que decíamos hoy. La olla de los viernes, por allá por fines de marzo arrancó, en coordinación con otras ollas, para que en la zona centro, Barrio Sur, Aguada, Ciudad Vieja, hay todo un circuito que se ha formado para que de los que precisan seriamente un plato de comida, nadie se quede sin él. Están funcionando los viernes en la hora del almuerzo, seguramente ya estamos por compartir algunas imágenes que son de hoy mismo, del mediodía de hoy, y son 200 platos aproximadamente por viernes. Hola, sí, más o menos, alrededor de 200 platos, eso va variando. También tiene que ver un poco el clima. Y bueno, sí, la verdad que esto nace por iniciativa popular, como nacen la mayoría de las ollas, con esa necesidad de que algo hay que hacer y ese miedo, la incertidumbre que genera, o que nos generó ese primer shock de saber que no podemos salir, qué vamos a hacer en casa sin poder salir a trabajar. Y nosotros acá en la Ciudad Vieja sabemos que hay muchas pensiones, hay muchos trabajadores que salen a buscar ese día a día, y bueno, los compañeros rápidamente buscaron una forma de poder garantizar la sanidad también, que nos preocupaba mucho, cómo dar un plato de comida sin ser el foco de reproducción, pero sí hacer algo, y bueno, ese fue el impulso. Ahondando un poco en el perfil de las personas que se acercan a buscar esa ayuda. Gente del barrio en general, por supuesto que esto trasciende, después hablaremos de las canastas que son para los trabajadores del gremio. Esto trasciende ampliamente al gremio. ¿Qué tipos de personas? Digo, para hacer también, echar una mirada social, ¿no? ¿Están precisando esa ayuda o se están acercando? Sí, a ver, primero esto nace instantáneo, como decía Vanessa, y en cierta forma de la solidaridad del movimiento sindical en general, del fuerte vínculo que tiene el barrio por la cercanía con el puerto. Hoy tenemos muchos compañeros que viven en el barrio, y bueno, de eso sale, de esa iniciativa sale la olla, y la verdad que en una primera instancia vos veías el perfil de gente que concurría, que bueno, que era gente que vive el día a día, ¿no? También muchos inmigrantes hay en el barrio que se acercan a la olla, y con el transcurso de los días va pasando de que distinto tipo de gente se va arrimando, ¿no? Hoy es mucha la gente que vive en una que está obligada, se ve obligada en una situación bastante compleja. Y bueno, es muy variada las personas que vienen, pero bueno, para nosotros es realmente lo hacemos de corazón, y es realmente un gusto colaborar, ¿no?, de la forma que lo hacemos, y es una satisfacción, un orgullo, y estar comprometido con todo lo que tiene que ver con las causas sociales para nosotros es fundamental, ¿no?
Claro, cada vez la crisis va alcanzando más sectores, digamos, ¿no? En ese sentido, está bueno saber que el tirón de tiempo, algo que hemos manifestado en varios de los lugares que hemos estado y hemos visto como preocupación, el tirón es largo. Sí, así es. Sobre todo los compañeros al momento de servir sienten esa ida y vuelta, ¿no? De donde la gente te dice gracias por hacer esto, gracias por pensar en esto. La verdad que eso es, creo que es lo más destacable. Y estamos en un momento donde ya ha pasado más de un mes, casi 2 meses, donde creo que al principio era como muy fácil recibir las donaciones. Ahora ya no tanto, esa voluntad de que, bueno, lo que tengo en casa, a ver qué puedo ayudar, como que el tiempo va pasando y pareciera que nos vamos olvidando, así que no, apelamos y pedimos que el sindicato está abierto, hay diferentes puntos donde se recepcionan, cualquier donación siempre es bienvenida, tenemos también modos de una cuenta en Red Pagos abierta para eso, que sí es importante, estamos en un momento crítico donde es más importante ahora mostrar esa solidaridad que tal vez al principio. Sí, no, agregar que estamos incluidos en la red de Ollas al Sur, donde hay una coordinación de todas las organizaciones que hoy en la Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo, hay ollas y que es fundamental esa coordinación para que puedan haber todos los días ollas en distintos lugares y que la gente sepa, ¿no? Y todos los días de la semana estén cubiertos, que nos parece fundamental. Nos estamos pidiendo que cierren por el horario. Quiero hablar medio minuto de la realidad del sector en estos tiempos, recordando antes que el número del colectivo de Red Pagos es 72.438. ¿Cómo viene siendo la realidad del sector en la crisis? Bueno, sin duda que esto nos sorprendió a todos, ¿no? Y bueno, en ese sentido tenemos algunas distintas realidades, por decirlo de alguna manera. Tenemos un sector, como lo sabrán, que son los trabajadores más vulnerables, que son los que básicamente los estibadores, que tienen jornales asegurados en algunos casos y en otros casos por suerte hoy tenemos una ley que marca un antes y un después en lo que es la inestabilidad de los trabajadores, pero en realidad siguen siendo los trabajadores más vulnerables y en ese sentido, bueno, intentando ajustar lo que tiene que ver con la realidad en materia de seguridad laboral, acordando los protocolos correspondientes con respecto a la pandemia, y también viendo la realidad de que en algunas empresas fueron más afectadas, otras no tanto. Tenemos un porcentaje de compañeros en el seguro de paro, pero también tenemos otro porcentaje de trabajadores que no tienen acceso a ese seguro. Y bueno, por eso fue también un poco la decisión de entregar canastas priorizando a esos compañeros. Y en ese sentido, bueno, hemos entregado alrededor de 600 canastas. Hoy en día estamos evaluando la posibilidad de hacer una segunda entrega y, bueno, en esa situación es la que, a grandes rasgos, es la que estamos viviendo hoy. Otro día profundizamos, Vanessa, solo a modo de titular, hay una propuesta de la mesa, de las mesas, de los gremios, digamos, de los entes y servicios descentralizados para una canasta básica de servicios. Así es, fue lanzada la semana pasada, ratificada por la mesa representativa del PICNT, les pasamos por ahí la plaquita, pero bueno, eso también es otra forma que buscamos y que entendemos que es posible en este momento hacer. Las empresas públicas no solo son empresas por sí mismas, sino también tienen ese rol social que a veces no se ve o pareciera que no se entiende, pero en estos momentos de crisis es cuando más se siente que las tenemos. Bueno, todas esas propuestas son posibles. Gas, agua, luz e internet. Exactamente. Para los más necesitados en este caso y ciertas cantidades, de eso habla. Los criterios son aquellas personas que no tienen trabajo, aquellos hogares que tienen gente que está en el seguro de paro y personas mayores de 65 años, básicamente apuntan esos 3 criterios. Otro día la seguimos. Muchísimas gracias a ambos, gracias a todos, arriba a los portuarios. Salud, muchas Gracias gracias. a ustedes por la Gracias, oportunidad muchas de gracias, difundir. Y un abrazo a la banda que aguantó atrás todo el rato. Un aplauso, che, arriba. Adelante, Noé. Muchas gracias, Tempo. Y ya nos estamos yendo, hoy nos queremos despedir con una versión en casa del tema El Témpano, que es de Adriana Bonicio, pero que popularizó Juan Carlos Baglietto, el músico argentino. Así que la disfruten y nos vemos el próximo lunes a partir de las 5:30 de la tarde acá en Informe Capital Especial.
veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre.